fue lo que le decía. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, así mejora un poco la calidad del sonido y pueden escuchar bien. Vamos a esperar un segundito que están ingresando algunas personas más. Como les decía, lo ideal es mantener micrófonos y cámaras apagadas para mejorar la calidad del sonido. Vamos, como siempre, por lo menos los que ya conocen la dinámica, vamos a dejar un espacio al final de preguntas, así que pueden ir reservando sus preguntas o las pueden ir escribiendo en el chat en la medida que se van generando esas dudas. Y al final intentaremos responder todo lo que podamos. Dale. Un minutito más, están ingresando varias personas. Mira, que cambio más largo tiene esto. ¿Se escucha nada? Bueno, vamos a ir comenzando entonces a respetar un poco el horario previsto. Buen día ahora formalmente a todos. Muchas gracias nuevamente por haberse sumado una vez más a uno de nuestros webinars. En este caso vamos a estar charlando un poco de la versión 5.1 del esquema FCC 22000 y sobre todo de los cambios que aparecen, digamos, que se introducen respecto de la versión anterior, de la versión 5.0. ¿Sí? Bueno, inicialmente, a modo de presentación, mi nombre es Pablo Barbuto, soy director de la consultora QCS. Rápidamente contarles sobre nuestros servicios. En la consultora tenemos como varias líneas de servicios. Una de ellas es la consultoría, donde nos concentramos, por supuesto, en asesoramiento y acompañar a las organizaciones en sus distintos desafíos, desde implementación de sistemas normativos, de sistemas de gestión en general, de programas de mejora. También tenemos una unidad que concentra todo lo que tiene que ver con auditorías de segunda parte, auditorías de diagnóstico, auditorías internas que las organizaciones tercerizan, es decir, todo lo que tenga que ver con auditorías. También trabajamos mucho en todo lo que tenga que ver con capacitación, especializándonos en capacitación a medida para las distintas organizaciones. También tenemos un área de inspecciones donde nos concentramos sobre todo en representar a nuestros clientes para controles, sobre todo controles o inspecciones de calidad en líneas productivas, en productos terminados, para liberarlos antes de que lleguen a las instalaciones de los clientes. Y también tenemos un área de legales donde trabajamos en todo lo que tiene que ver con inscripción de productos, de establecimientos y demás. Bueno, vamos a avanzar. Un poco objetivo principal del webinar es que los participantes, que ustedes pueden conocer los principales cambios que introduce esta nueva versión de FCC, como les decía, la versión 5.1, y que se lleven algún elemento para poder abordar esos cambios dentro de los sistemas de gestión de las distintas organizaciones. Y a su vez contarles un poco, bueno,
qué podemos hacer, cómo podemos ayudar desde QCS en los distintos servicios relacionados con la temática, ¿no? Bien. Bueno, esta es la agenda propuesta para el webinar. Primero vamos a repasar muy rápidamente cómo es la estructura de FCC 22000, porque no es el objetivo principal de la actividad de hoy y sus requisitos. Y sí, como les decía, nos vamos a concentrar en los cambios que introduce la versión 5.1. Luego comentar muy rápidamente cuáles son los pasos, cuál es el proceso, digamos, de transición en las empresas que ya están certificadas o también que pretenden de alguna manera certificar el esquema. Por último, contarles un poco en relación a nuestros servicios y actividades concretas que estamos haciendo en relación a esta temática de FCC en particular. Y por último, como les decía también, dejar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces vayan pensando en esas preguntas que al final intentaremos responder. Bien, vamos adelante entonces. Como les decía, repasar muy rápidamente de qué se trata este esquema FCC 22000. Es por supuesto un esquema reconocido por GFCI. Este esquema originalmente estuvo basado en la norma ISO 22000, sigue siendo así, y en la norma PAS 220, o sea, una normativa de prerequisitos que luego fue superada o reemplazada por la serie de las ISO-TS, pero nace originalmente así. Fue desarrollado por la Fundación para la Certificación de Seguridad Alimentaria, ¿sí? Y la aprobación, el reconocimiento o el primer reconocimiento por parte de GFCI ocurre en el año 2010, con lo cual en comparación con otras normativas y otros esquemas, digamos, reconocidos por GFCI, es un esquema, podríamos decir, bastante nuevo, ¿sí? Bien. Avanzo rápidamente. La estructura de FCC. FCC, el esquema está organizado en distintas partes, ¿sí? Son concretamente estas 6 partes que ustedes pueden ver acá. Nosotros principalmente vamos a estar hablando de la parte 2, ¿sí? Que son los requisitos para aquellas organizaciones que requieren la certificación. Y alguna cosa de la parte general, ¿sí? Por lo tanto vamos a hablar un poquito de la parte 1. Porque también hubo algunos cambios en esta nueva versión en esa parte. Entonces vamos a concentrarnos, como les decía, en la parte 2 y algo de la parte 1 del esquema. Bien, si hablamos básicamente de los requisitos aparecen en la parte 2. Si nosotros exploráramos o profundizáramos la parte 2, vamos a ver que presenta este esquema o estos contenidos, ¿sí? El 2.1, que son requisitos generales, un 2.2, que ahí el esquema ya nos pide implementar la ISO 22000, simplemente nos dice eso, vaya e implemente la norma ISO 22000 completa. Luego el 2.3 nos habla de la ISO 9001, esto es, podríamos decir, un requisito optativo o opcional, porque, digamos, tenemos que implementar la norma ISO 9001 en el caso que quisiéramos como organización optar por una certificación FCC 22000Q, ¿sí? Si uno trabaja simplemente o implementa y certifica el esquema FCC 22000 solo, digamos, toda la mirada puesta en la inocuidad simplemente, el requisito 2.3 no lo aplicaría, pero si optáramos por ir por una certificación al esquema FCC 22000Q, eso significa sumar este módulo 2.3, que es la norma ISO 9001 en su totalidad. Después el 2.4 ya sería toda la parte de prerequisitos, programas de prerequisitos. Y el 2.5 son los requisitos adicionales de FCC 22000. ¿Dónde aparecen los cambios en esta versión 5.1? Bueno, solo en la parte de requisitos adicionales. Y también
algo en la parte 1 que les decía de cuestiones generales, pero hablando estrictamente de requisitos a implementar, de requisitos normativos, los cambios aparecen en el 2.5 de requisitos adicionales y eso es lo que vamos a profundizar. Bien, entonces, a modo de resumen, recordar que el esquema FCC 22000 es como una sumatoria, podríamos decir, de distintas normativas. Como les decía, la ISO 22000 en su última versión completa, o sea, la ISO 22000 2018. Si fuéramos a FCC 22000Q, como les decía, sumaríamos la ISO 9001 completa en su última versión, la versión 2015. Luego vamos a tener que implementar los programas de prerequisito y para eso vamos a tener una norma específica que depende del tipo de negocio. Entonces, en función de nuestro alcance, es la norma de prerequisitos que nos aplica. Por ahí la más universal, la más conocida, es la ISO TS 22002-1, que es la que se aplica a la manufactura de alimentos, pero cada negocio, cada alcance tiene una norma específica de prerequisitos que tiene que implementar y que tiene que cumplir. Y por último, un elemento, digamos, adicional, que son los famosos requisitos adicionales que recién mencionábamos, que ahí es donde realmente la Fundación de FCC legisla y pone sus propios requisitos, ¿sí? Lo demás es, como les decía, una sumatoria de otras normativas que FCC utiliza. Bien, entonces vamos a hablar ya de los cambios que introduce esta versión 5.1. Primero un poquitito de historia, podríamos decir, de por lo menos cuáles fueron los últimos cambios que tenemos ahí dando vuelta con FCC 22000. Por ahí, algunos recuerdan, uno de los cambios más fuertes fue la versión 4, que ocurrió en enero del 2017. Casi no salió a la luz esa versión porque rápidamente apareció una subversión que fue la 4.1 en julio del 2017, así que esa fue la que más peso tuvo en cuanto a su implementación y certificación. Y desde ahí, digamos, hasta mayo del 2019 no tuvimos cambios importantes. En mayo del 2019 aparece la versión 5.0, que es la que introduce realmente cambios de magnitud, cambios importantes, como fue sobre todo la incorporación de la norma de la ISO 22000 en su última versión, la 2018, que fue la que realmente sumó muchos cambios. Y desde ahí, digamos, no tuvimos cambios hasta la aparición de esta versión que estamos comentando hoy, que es la 5.1, que apareció en noviembre del año pasado, ¿sí? En noviembre del 2020 aparece la subversión 5.1. Bien, ¿qué es lo que impulsó un poco estos cambios que aparecen en la 5.1? Bueno, en primer lugar, la incorporación de los requisitos de referencia que la propia GFCI establece en su versión 2020.1. Siempre todos los esquemas reconocidos por GFCI tienen que alinearse a los nuevos requisitos. Por otro lado, reforzar el proceso de concesión de licencias y el programa de integridad. Nosotros no nos vamos a detener en eso, pero eso está directamente relacionado con, podríamos decir, nuevos requisitos, mayores requisitos a los entes de certificación. Eso aparece en la parte 3 del esquema, que no va a ser nuestro foco de atención en el día de hoy porque no nos corresponde. Y el tercer impulsor, podríamos decir, a los cambios, a la revisión, son modificaciones propias, digamos, que introduce la Junta de Partes Interesadas de FCC 22000 para ajustar cuestiones que no estaban del todo claras en la versión 5.0. Vamos a ver ahora, cuando entremos en detalle en los cambios, que muchas cuestiones tienen que ver con cuestiones más de nomenclatura, aclaratorias, y cuestiones que de alguna manera estaban más bien implícitas o que se exigían a las organizaciones a través del ente de certificación, pero que estrictamente no estaban formalizadas o plasmadas dentro del esquema. Bien, entonces,
antes de meternos en el grueso de los cambios, como les decía, que están en los requisitos adicionales, vamos a ver rápidamente algunos cambios, algunas modificaciones que aparecen en la parte general del esquema, que es la parte 1. Primero, recordar rápidamente el tema de alcances que tiene, digamos, disponible FCC 22000 para la certificación. Ustedes probablemente recordarán que los alcances se definen por las distintas categorías que FCC plantea. Las categorías son la A, la C, la D, la E, la F, la G, la I y la K. Algunas de ellas tienen a su vez como subcategorías. Podemos ver ahí, no lo vamos a ver en detalle, los distintos alcances de manera resumida, por supuesto. O sea, esto está simplificado. Ustedes en el propio esquema pueden ir y ver y leer en detalle cómo se definen los distintos alcances. Pero sí quería resaltar o recordar que para cada alcance, como les decía anteriormente, se establece, se define una norma de prerequisitos específicas. Entonces ustedes acá en la última columna de esta tablita pueden ver cuáles son las normas de prerequisitos que aplican de acuerdo al tipo de negocio en el cual ustedes necesitan implementar este esquema, ¿sí? Y vamos a ver que hubo algunas aclaraciones en relación a eso. Primer tema o primera aclaración. En la categoría C.2 o C2, podríamos decir, procesamiento de productos vegetales perecederos, se agregan el tema del hielo. O sea, antes no estaba muy claro las fábricas de hielo, en qué categoría se las incluía. Bueno, acá se clarifica esto y se indica que son parte de la categoría C, con lo cual les aplica como norma de prerequisito la ISO TS 22002-1. Y otra modificación en relación a cuestiones de alcance aparece en la categoría G, que está asociada a provisión de transporte y almacenamientos. Se cambia la norma de prerequisitos. Antes había una norma específica que era la que existía, por decirlo de alguna manera, para este rubro. Ahora, en esta categoría, aplica una especificación técnica ISO, la ISO TS 22002, en este caso guión 5. Así que esa es la modificación. Y algunas otras cuestiones o aclaraciones, que esto era un punto de bastante confusión anteriormente, en relación también a los alcances, sobre todo en esta categoría G que acabamos de mencionar, que es la categoría que aplica a proveedores de transporte y de almacenamiento. Entonces, se clarifica que esa categoría es exclusiva de proveedores de este tipo de servicio, independientemente de la propiedad legal del producto, es decir, una empresa que se dedica a transportar o almacenar productos que no son de su propiedad, de todos modos les aplica justamente esta categoría, y de hecho está pensada justamente para ese tipo de servicios, ¿sí? No aplica para aquellas empresas que hacen su propia, podríamos decir, distribución o almacenamiento de los productos, ¿sí? Eso antes quedaba como un gris, ahora está claro que si uno fabrica y almacena y transporta sus productos y quiere incluir en el alcance estas actividades, bueno, lo tiene que hacer en sus categorías correspondientes. Yo soy un productor, un alimento perecedero que me corresponde la categoría C, bueno, tendré que incluir, si quiero, digamos, certificar la parte del almacenamiento, del transporte, lo voy a incluir dentro de la categoría C, ¿sí? De nuevo, la categoría G queda reservada para empresas que se dedican a prestar este tipo de servicios de transporte y de almacenamiento. Bien, y algunas aclaraciones también en la categoría I, que tiene que ver con producción de empaques, material de packaging para alimentos, ¿sí? Una de las aclaraciones es que quedan excluidos todo lo que tenga que ver con productos para el cuidado personal y farmacia, o sea, no se puede certificar este tipo de productos, el foco es en alimentos. Y otra aclaración tiene que ver con el tema de material descartable, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tenedores, cucharas,
revolvedores, ese tipo de elementos, no, o sea, la producción de ese tipo de elementos no se puede certificar, no tiene un alcance establecido. Sí pueden incluirse bajo el paraguas de la certificación cuando ese elemento es parte de, se vende, digamos, con un producto alimenticio terminado. Entonces yo vendo, no sé, una sopa que viene con una cuchara, bueno, ahí sí ese utensilio es parte de lo que queda incluido en la certificación, pero eso tiene que estar claramente formalizado en el alcance de la certificación. Entonces, en el proceso de certificación se audita también todo lo que tenga que ver con ese material descartable. Bien, entonces esas son las aclaraciones en relación a la parte 1 del esquema. Ahora sí, vamos a ver las modificaciones de la parte 2 del esquema, que como les decía, las modificaciones en esta versión 5.1 aparecen dentro de los requisitos adicionales, en el capítulo 2.5. Todo lo que yo acá marco en letra azul son las modificaciones que aparecen en el esquema. Entonces, como verán, acá están listados todos los requisitos adicionales que exige FCC 22000. En el primero ya vemos que hay una pequeña modificación, que es el 251 de gestión de servicio y materiales adquiridos. Ahora vamos a ver cuáles son esas modificaciones. Todos los demás, como pueden ver, está todo en negro, con lo cual no hay ninguna modificación del 252 al 258. Se mantienen exactamente igual los requisitos que en la versión 5.0. Y sí aparecen las modificaciones a partir del 2.5.10. En realidad son incorporaciones. Hasta la versión 5 nosotros llegamos hasta el requisito adicional 5.9, 2.5.9, y ahora se incorporan desde el 2.5.10 hasta el 2.5.15. Entonces, bueno, vamos a estar repasando un poco cuáles son estos nuevos requisitos que aparecen. En el primero, que les decía que había una pequeña modificación, en el 2.5.1, lo que se aclara es esa leyenda ahí que aparece en azul, que es la inclusión de laboratorios internos y externos. Si recuerdan, en la versión 5.0 solo se hacía referencia a la necesidad de asegurar la confiabilidad analítica de aquellos laboratorios tercerizados. Ahora se aclara que esa confiabilidad, ¿sí?, de análisis, por supuesto, que tengan una relación directa con la inocuidad, análisis que utilizamos para verificar o para validar cuestiones de inocuidad, tenemos que poder demostrar la confiabilidad. Ya sea, insisto, que sea un análisis que nosotros como organización tercerizamos, o sea que contratamos un laboratorio que nos preste ese servicio, o ya sea que ese análisis lo realicemos en un laboratorio propio de la organización. Otras cuestiones que aparecen dentro de este requisito, del 251. Como verán, empiezan a aparecer algunas aclaraciones en cuanto que algunos requisitos aplican a determinadas categorías. No vamos a repasar todas las categorías, por eso yo incluí esa tablita a modo de resumen, pero en general creo que cada uno que está implementando, tiene un sistema implementado, conoce a qué categoría corresponde, por lo tanto fácilmente puede identificar si el requisito le aplica o no, ¿sí? Entonces, aparecen, como les decía, algunas cláusulas, algunos requisitos adicionales en este capítulo, este requisito adicional de la parte de gestión de servicios. El primero, que ya los entes de certificación venían exigiendo a las organizaciones, es la necesidad de contar con un procedimiento documentado para compras de emergencia, compras en situaciones de emergencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si la organización necesita justamente eso, ¿sí?, adquirir o comprar algún material de manera urgente, y eso implicaría comprar a un proveedor que no haya sido sometido al proceso completo de selección y evaluación de proveedores, que es un requisito, por supuesto, obligatorio para este esquema, bueno, tenemos que tener un procedimiento documentado que establezca cómo van a ser realizadas esas compras de emergencia. Por supuesto,
buscando que no haya un impacto en la inocuidad como consecuencia de haber adquirido ese material de ese proveedor. Esto es un ejemplo de los que les decía cuando les comentaba por los impulsores, digamos, del cambio de versión, porque estas cuestiones ya el propio esquema las exigía, pero no las tenía formalizadas dentro de los requisitos del estándar. Entonces, el ente certificador exigía en general estas cuestiones a las organizaciones, pero la organización no sabía muy bien por qué se lo pedían o dónde estaba eso establecido. Bueno, ahora se formalizaron como requisitos adicionales dentro del esquema todas estas cuestiones que los entes de certificación venían pidiendo habitualmente en el desarrollo de las auditorías. Otra cuestión que se agrega en este requisito es para aquellas organizaciones que se dedican o que compran productos de origen animal, podríamos decir. ¿Qué nos pide? Que además de las cuestiones establecidas en la cláusula 9.2 de la ISO TS 22002-1, esa cláusula tiene que ver con todo lo que se refiere a adquisición justamente de materiales y planes de inspección en la recepción. Bueno, lo que nos suma ahora esta versión es que tenemos que tener una política para la adquisición de animales, pescados y mariscos, y que en esa política los controles de recepción tengan algún mecanismo para asegurar el control de sustancias prohibidas, tipo, por supuesto, residuos de medicamentos, residuos farmacéuticos, metales pesados y también pesticidas. Entonces esto aplica solo a este tipo de negocios. Y por último, dentro de este requisito de gestión de servicios, lo que se pide también para algunas categorías en particular, aunque son la mayoría, es la necesidad de establecer, implementar y mantener un procedimiento de revisión de las especificaciones de los materiales, ¿sí? De modo que nos asegure un cumplimiento continuo de requisitos de inocuidad y legalidad y posiblemente requisitos específicos de algún cliente. Entonces tengo que tener un mecanismo implementado de revisión, de actualización de las especificaciones de materiales e insumos adquiridos. Hasta ahí entonces el primero de los requisitos adicionales que sufre algún cambio. El otro que tiene algún cambio menor es el 252 de etiquetado. ¿Qué se incluye acá? Bueno, ya la norma o el esquema nos pedía que teníamos que tener un mecanismo de modo que nos aseguremos el correcto etiquetado de los productos terminados. Se refuerza la necesidad de que se incluyan los requisitos para alérgenos, cosa que probablemente era una obviedad, pero bueno, está ahora colocado de una manera explícita, y de requisitos de etiquetado específico que exijan nuestros clientes. Y por ahí una aclaración que sí, esto para mí justamente es una aclaración, porque no estaba tan claro anteriormente, es que cuando el producto no sea etiquetado, se debe de todos modos facilitar toda la información relevante sobre ese producto para garantizar el uso inocuo del alimento por parte del cliente o el consumidor, ¿sí? Entonces, esto tiene principal impacto en aquellas empresas que son proveedoras, sobre todo de otras empresas que proveen por ahí una materia prima que luego es procesada en otro establecimiento. Bueno, deberá asegurarse ese productor de transferir toda la información necesaria en relación a ese producto para que justamente el usuario, el comprador de ese material, pueda hacer un uso correcto del material en cuestión. Bueno, y ahora sí, vamos a repasar entonces los requisitos que son, podríamos decir, completamente nuevos, ¿sí? Del 2.5.10 al 15, como les decía anteriormente. El 10, que tiene que ver con cuestiones de almacenamiento, bueno, algunas cuestiones también que se suman a cosas que ya existían. En primer lugar, nos exige que se establezca, implementa y mantenga un procedimiento y un sistema de rotación que se basa en los principios del FEFO y del FIFO, ¿sí? Esto, insisto, algunas estándar, algunas normas de prerequisitos ya lo establecían, para otros negocios no
no estaba claro, bueno, ahora queda formalizado en un requisito adicional la necesidad de tener un procedimiento y un sistema de rotación de acuerdo a los principios del FEFO y del FIFO. Y después, solo para la categoría C, nos piden que se definan requisitos específicos en relación a tiempo y temperaturas de enfriamiento o de congelación posteriores al sacrificio. Es decir, en la categoría C, aquellas empresas que se dediquen, por ejemplo, a faena, bueno, tendrán que tener claramente establecido cuáles son los requisitos de ese par tiempo-temperatura en cuanto a las curvas de enfriamiento, ¿sí? Que sabemos que son un factor decisivo en cuanto a asegurar la no proliferación de peligros biológicos. Entonces tenemos que tener establecidos esos criterios de tiempo y temperatura de enfriamiento. Bien, avanzamos un poquito más. Nos vamos al siguiente de los prerequisitos, que tiene que ver con cuestiones relativas al control de la contaminación cruzada. Acá también son requisitos de aplicación, podríamos decir, parcial, o sea, en este caso aplican solo a la categoría C y a la categoría I. Recuerdan, no voy a repasar todas las categorías en el caso que sean muchas, pero acá son dos nada más. La categoría I es la de material de empaque. Para los que no se acuerdan, la categoría C tiene que ver con todas las manufacturas de los distintos tipos de alimentos. Entonces, ¿qué aparece acá? En primer lugar, el ítem A está asociado a la categoría de packaging específicamente, y nos dice que además de lo que se exige en la cláusula 8513 de la ISO 22000, que tiene que ver con el uso esperado, sobre todo de los productos, en este caso, en el caso de nosotros nos dediquemos a elaborar empaque para alimentos, se debe contar con una definición clara de los requisitos de ese material de empaque que estén directamente asociados a algún tipo de efecto funcional. Por ejemplo, no sé, el packaging tiene algún agregado de algún aditivo que tiene que ver, como figura acá, no sé, extender la vida útil porque tiene un aditivo que es un antioxidante o tiene algún efecto de barrera. No sé, hay empaques con barrera de determinados gases, hay empaque con barrera AUV, bueno, esos serían ejemplos. Tenemos que tener claramente especificados esos requisitos que nos aseguren poder demostrar, poder cumplir con ese efecto funcional que tiene el material de empaque. Y luego el ítem B, que aplica a la categoría C específicamente, es que, de nuevo, vamos a estas empresas dedicadas sobre todo a faena, es que se nos pide tener requisitos específicos en relación a la inspección que se va a realizar en los corrales y en la evisceración específicamente, para asegurarnos que los animales justamente que entran a la faena son aptos para el consumo humano. O sea, que tengamos procedimientos específicos de inspección en esa instancia que nos aseguren la salubridad, podríamos decir, de los animales que pasan a faena. Avanzamos, ¿sí? Vamos al 25512. Acá también hay como aclaraciones o cuestiones adicionales a las que ya la propia ISO 22000 establece. Como ven, es de aplicación un poco más universal a varias categorías y tiene que ver con la verificación de los programas de prerequisitos. O sea, si ustedes recuerdan, la propia ISO 22000, en la cláusula 881, nos establece la necesidad, la obligación de implementar programas, mecanismos, digamos, de verificación de los programas de prerequisitos. Bueno, acá se enfatiza un poco esto, nos dice que tenemos que establecer, implementar y mantener inspecciones rutinarias, por ejemplo, mensuales, ¿sí? Por ejemplo, o sea, no nos da una frecuencia obligatoria, pero nos dice que podrían ser mensuales esas inspecciones que tienen que alcanzar el sitio para verificar que los programas de prerequisitos se estén cumpliendo, ¿sí? Tanto interna como externamente al área productiva, por decirlo de alguna manera. Son básicamente actividades, insisto, de verificación del grado en que se cumplen los programas de prerequisitos.
La frecuencia, ahí se las da como orientativa, en el sentido de esto de ejemplos mensuales que les decía, pero esa frecuencia y el contenido y el diseño, podríamos decir, de esas actividades de inspección, de verificación de los programas de prerequisito, tienen que estar basadas en el riesgo. Por lo tanto, yo podré definir distintas frecuencias, digamos, de verificación para distintos programas de prerequisitos si considero que el riesgo de uno es distinto que el otro, ¿sí? Pero tenemos que implementar estas rutinas. Y por supuesto tienen que estar basadas en la especificación técnica pertinente, es decir, en la especificación que corresponda en función de nuestro alcance. Bien, avanzamos un poquito más. Acá también tenemos un nuevo requisito que tiene que ver con el tema de diseño y desarrollo, ¿sí? ¿Qué nos pide acá la norma? A ver, algunas cuestiones por ahí ya las teníamos implementadas porque hay como un cierto solape por ahí de este requisito con otros requisitos, sobre todo de la ISO 22000, cuando habla de gestión del cambio y demás, pero bueno, ahora hay un requisito formal y específico donde el esquema nos pide que tenemos que establecer, implementar y mantener un procedimiento de diseño y desarrollo, ¿sí? De diseño y desarrollo orientado tanto a productos, tanto a nuevos productos como a procesos. Vamos a ir a silenciar que hay alguien que tiene. Ahí está. Entonces les decía, ese procedimiento tiene que alcanzar tanto modificaciones de producto, o sea, ya sea el lanzamiento de un nuevo producto, una modificación de un producto existente, como también procesos de fabricación, o sea, las modificaciones en los procesos que nosotros utilizamos para elaborar, para alcanzar esos productos, ¿sí? Y nos da, bueno, una serie de requisitos, ¿sí? Que deben tener este procedimiento, que es considerar, evaluar el impacto del cambio. Por eso les decía que podría haber cosas que ya tuviésemos abordado, porque la propia ISO 22000 tiene un requisito de gestión del cambio en su capítulo 6. Considerar, bueno, ese impacto en la inocuidad propia del producto, en el flujo de los procesos, que también pensemos, discutamos que ese procedimiento contemple la necesidad de recursos específicos y de capacitación específica que se derive de ese procedimiento de cambio, o sea, de ese nuevo producto, de esa modificación de producto. Requisitos también específicos que podemos identificar en relación a equipos, a necesidad de mantenimiento, ¿sí? Y también contemplar la posibilidad o la necesidad de realizar actividades específicas en el proceso, digamos, del diseño y desarrollo, como pueden ser las pruebas en planta, pruebas pilotos, análisis de vida útil del producto en cuestión. Bueno, insisto, nos exige tener un procedimiento de diseño y desarrollo que reúna estas características. Avanzo. Bueno, acá hay un tema específico, también asociado a una categoría en particular, esto es bien puntual, la categoría de alimentos para alimentación animal, justamente, que lo que se exige acá es, podríamos decir, un foco especial o una profundización en los requisitos relativos al personal. Es decir, estrictamente lo que nos dice el esquema es que, teniendo en cuenta, por supuesto, restricciones legales específicas del país en cuestión, que los empleados se sometan a análisis médicos específicos, es decir, análisis médicos que nos permitan concluir si esa persona es apta o no para el proceso, es decir, evitar la posibilidad de que una persona transmita una enfermedad que pueda después sufrir, digamos, el animal que va a consumir ese producto que estamos elaborando. Por lo tanto, esos exámenes médicos tendrán que estar orientados justamente a descartar ese tipo de enfermedades que podrían transmitirse desde el humano hacia el animal en cuestión. Bien,
Y por último, también un requisito nuevo, el 2515, que está asociado a empresas o a certificaciones que tienen la modalidad de multisitio. Es decir, que bajo un mismo esquema, bajo una misma certificación, se colocan, se mantienen como un paraguas, digamos, distintos sitios. Pero este requisito también aplica solo a algunas categorías que están ahí mencionadas, la A, la E, la F y la G. Y acá establece algunos requisitos para la función central y para los distintos sitios, ¿sí? Nos pide que en ese esquema multisitio la función central asegure la disponibilidad de recursos, los roles y responsabilidades, y le pone bastante énfasis a los auditores internos y al personal técnico que está involucrado, por ejemplo, en la revisión técnica de estas auditorías. Entonces, ¿qué nos piden? Si el esquema es multisitio, hay requisitos específicos para la auditoría, o sea, tener un procedimiento, un programa de auditorías que lo establezca la función central, que alcance ese programa, funciones que se ejecuten en el área central, y también que se incluya la auditoría de todos los sitios que estén incluidos en esa certificación multisitio, que en ese programa se asegure la independencia, ¿sí?, de los distintos auditores internos, o sea, se busca asegurar la imparcialidad de esos auditores. Esa asignación de auditorías debe ser realizada por el área central. Más requisitos en relación a estas auditorías y también en relación a las competencias, podríamos decir, que se requiere para los auditores internos. Nos piden que las auditorías, al menos aseguremos que se haga una auditoría al año o más frecuentemente en función también del riesgo, pero de mínima todos los procesos, todos los sitios tienen que tener una auditoría interna anual. Y después están estos requisitos para los auditores internos. Hay requisitos específicos, de hecho se le exige al ente certificador que en las auditorías anuales que se realicen, que se compruebe, ¿sí?, que se cumplen con estos requisitos específicos de auditorías y requisitos de competencias de auditores. ¿Qué se pide para los auditores internos, entonces, como competencias específicas? Primero, experiencia laboral. Se les pide que al menos tengan 2 años de haber trabajado de manera full time en organizaciones de alimentos y 1 año en la empresa en cuestión. Y además requisitos en relación a su formación, o sea, tener alguna formación, o sea, alguna carrera de grado, o al menos 5 años de experiencia en, bueno, los distintos rubros, o sea, más relacionados, por supuesto, con el alcance de la certificación en cuestión. Y además se pide también requisitos específicos en relación al entrenamiento, a la formación de esos auditores internos, ¿sí? En el caso del auditor líder, o sea, la persona o las personas que actúen como auditor líder en las auditorías internas, tener un curso realizado de sistemas de gestión de inocuidad, sistemas de gestión de calidad, o un curso directamente auditor líder de FCC de al menos 40 horas de duración. Para el resto de los auditores que son parte del equipo de auditor, para el resto de los auditores internos, se pide al menos un curso de auditor interno que tenga una duración mínima de 16 horas en todo lo que tenga que ver con metodologías de auditorías. Y ese entrenamiento podría ser digamos, la persona tomar el curso por una capacitación externa, o sea, un ente externo de capacitación, o si la capacitación es interna, que la brinda la misma compañía, tiene que haber sido brindada por ese auditor líder, que como dijimos tiene otros requisitos un poco más exhaustivos en cuanto a su formación. Y a su vez, todos los auditores tienen que tener un entrenamiento en el esquema FCC que cubra al menos los contenidos, por supuesto, del esquema, que son la ISO 22000, los requisitos adicionales y la norma o la especificación técnica de prerequisitos que corresponda al sector. Y ese curso tendrá que tener una duración mínima de 8 horas.
Así que todas estas son exigencias para aquellas organizaciones que trabajen con una certificación de multisitio. Un par de cositas más es que los reportes de auditorías tienen que estar sujetos a revisión técnica. Esa revisión técnica en general la hace la función central. Y bueno, y que todos los auditores internos y también los revisores técnicos estén sometidos a un proceso de evaluación y de calibración anual. Entonces, como verán, los requisitos están muy orientados a asegurar los mecanismos de auditorías internas y las competencias de todo el personal involucrado en el proceso de auditorías, ya sea el auditor interno que va a ejecutar la auditoría, como también las figuras o los responsables de la revisión técnica de esas auditorías. Bien, hasta ahí entonces todos los cambios que aparecen en la parte 2 del esquema. Como les decía, son todos cambios relacionados a los requisitos adicionales. Simplemente o rápidamente mencionarles otros cambios por fuera de esto que aparecen en la versión 5.1. Esto tiene que ver con, en primer lugar, algunas guías orientativas. Ustedes esto lo van a poder ver en la propia página de la FCC 22000. Hay algunas guías orientativas. La primera tiene que ver con una orientación para todo lo que tenga que ver con cultura de seguridad alimentaria. Como ustedes saben ya, esto es un requisito obligatorio por parte de GFCI. FCC 22000 no tiene requisitos específicos que digan, bueno, cultura, inocuidad, tal cosa, sino que FCC asume que los requisitos relativos a cultura están distribuidos, podríamos decir, en distintos requisitos de la ISO 22000. Entonces, esta guía, esta orientación, lo que nos da es un poco justamente esa correspondencia entre lo que sería un requisito de cultura exigido por GFCI y el ítem normativo que aseguraría el cumplimiento de dicho requisito. Y también algunas preguntas orientativas de cuestiones, bueno, cómo se va a abordar o qué cosas evaluaría un auditor en un proceso de certificación para comprobar si el requisito se encuentra cumplido o no. Entonces, en esa guía van a poder encontrar toda esa información. Después hay otra guía con orientaciones en relación a la limpieza de tanques cisternas, tanques de transporte. Entonces las organizaciones que utilicen ese tipo de servicios o de transporte, estaría bueno que puedan dar una mirada ahí. Y también hay un anexo completo de auditoría remota para justamente aquellas organizaciones que solo pudieron, por el contexto de la pandemia, recibir auditorías bajo esta modalidad. Bueno, hay un anexo que explica todos los requisitos y las cuestiones a cumplir en el caso de que se lleve a cabo la auditoría bajo esa modalidad. Y por supuesto, ustedes saben ya, creo que estas versiones son gratuitas, o sea, la norma o el esquema está siempre disponible. Les anexo ahí la página, digamos, la dirección de la página web donde pueden bajar el esquema. Bueno, vamos a charlar entonces un poquito ahora de cómo son los tiempos, cómo es la transición, digamos, de la versión 5.0 a la versión 5.1. La implementación de esta nueva versión es obligatoria a partir del 1 de abril de este año. ¿Sí? Todas las auditorías que estén ya programadas a partir del 1 de abril de este año, bajo la modalidad que estén previstas, son ya con la versión 5.1, por lo tanto hay que realizar todas estas adecuaciones para que estén disponibles a partir de esa fecha. Algunas consideraciones más, ¿sí? No se puede realizar, por ejemplo, una auditoría de vigilancia, en una auditoría de vigilancia la transición. O sea, no me puedo saltear la versión 5.0 en una auditoría de vigilancia. O sea, tengo que pasar primero a la 5.0 y luego a la 5.1. Sí, se pueden hacer, por supuesto, auditorías de certificación inicial con la versión 5.1, siempre y cuando esa auditoría de certificación inicial esté prevista a partir del 1 de abril. Si, por ejemplo, en un proceso de certificación inicial, la etapa 1, que es
obligatoria, digamos, en la instancia de certificación. Si esa etapa 1 está planificada antes del 1 de abril, bueno, la etapa 1 será con la versión 5.0 y la etapa 2 será con la versión 5.1. Con lo cual no hay opción de no implementar estos cambios, digamos, o en la fase 1 o en la fase 2 van a ser finalmente auditados. Sí se pueden hacer auditorías de recertificación. Yo les decía que no se pueden hacer auditorías de vigilancia desde la versión 4.1 a la 5.1, o sea, saltearse la 5.0. Sí se puede si la auditoría fuera de recertificación. Yo puedo pasar de la 4.1 a la 5.1 sin esa escala intermedia en la 5.0. Pero, de nuevo, siempre y cuando esa auditoría de recertificación esté prevista luego del 1 de abril del 2021. Esto puede haber ocurrido, por ejemplo, en aquellas empresas que tuvieron una extensión de su auditoría de recertificación como consecuencia de la pandemia. Sí es importante aclarar que en esos casos, si eso ocurrió, el primer mantenimiento de la versión 5.1 también se va a realizar en el 2021, porque en realidad la auditoría de recertificación se está haciendo este año como consecuencia de la extensión. Entonces terminan teniendo esas empresas dos auditorías, una de recertificación en el 2021 y una de mantenimiento será seguramente a finales del 2021. Bien, y sí es importante también aclarar que una auditoría de estas de actualización a la versión 5.1 es completa, ¿sí? Independientemente de la modalidad que toque. Es decir, si por ejemplo a ustedes les toca para este año una auditoría de modalidad no anunciada, porque recuerden que esto es obligatorio, que en el ciclo de los 3 años que dura el certificado, al menos una tiene que ser una auditoría no anunciada. Entonces, si les tocara para este año la auditoría no anunciada, bueno, esa auditoría no anunciada va a ser una auditoría completa y va a ser una auditoría de actualización a la versión 5.1. O sea, no es que por el hecho de que corresponda una auditoría de actualización a la versión 5.1, la auditoría va a pasar a ser anunciada. No, si corresponde no anunciada, esa no anunciada ya va a ser con la versión 5.1. Así que bueno, estos comentarios en relación al proceso de transición. Bueno, hasta acá entonces los contenidos que teníamos para compartir. Comentarles algunas cosas en las que podemos contribuir, en las que podemos ayudar desde FCC, antes de pasar al espacio de preguntas. Algunos de los servicios que tenemos disponibles. Bueno, en primer lugar, capacitaciones abiertas sobre FCC 22000 en su versión 5.1. Ahora les voy a comentar, pero tenemos ya agendadas fechas para capacitaciones de interpretación del esquema y también de auditores internos para el esquema en su versión 5.1. También, por supuesto, podemos desarrollar capacitaciones in company a medida de cada organización, ya sea de transición de la versión, de cómo implementar estos cambios que estuvimos viendo. Bueno, esto justamente es a medida de la necesidad de cada empresa. También auditorías internas y de diagnósticos para ayudarlos justamente en diagnosticar cómo están parados frente a los cambios que introdujo esta nueva versión. Por supuesto, el servicio de asesoramiento de consultoría para la implementación del esquema. Y también comentarles que estamos lanzando, en breve va a estar disponible, todavía no tenemos la fecha confirmada, pero lo vamos a estar comunicando por las redes, por nuestra página web, por el newsletter que ustedes suelen estar suscriptos, una herramienta para medición de cultura. Así que estamos terminando el desarrollo de esta herramienta para que ayude a las organizaciones a poder medir cómo está su proceso de implementación de cultura de inocuidad y, por lo tanto, también ayudar en el proceso, no solo en la medición, sino en las acciones, digamos, que sean necesario implementar para justamente corregir o para reforzar aquellas cuestiones que surjan del uso de esta herramienta de medición. Les decía entonces que tenemos ya disponibilidad de capacitaciones abiertas. La primera es de interpretación del esquema FCC en su versión 5.1. Son capacitaciones a distancia. Pueden pedirnos más información
por nuestro mail de consulta, o en la página web están de hecho publicadas estas capacitaciones con sus formularios para inscribirse también. Son, como les decía, modalidad remota. La de interpretación del esquema está prevista para realizarse en 3 jornadas de 3 horas cada una de esas jornadas. También así por esta modalidad de vía Zoom. Y también estamos ofreciendo la capacitación de auditor interno, que incluye la interpretación del esquema. Entonces, si uno quiere hacer la de auditor interno, además de tomar esos 3 días de capacitación, esas 3 jornadas de 3 horas cada una de interpretación del esquema, va a tener que sumar 3 jornadas más, diríamos, o sea, 3 jornadas adicionales de 3 horas también, para completar, digamos, toda la parte de formación en técnicas y en metodología de auditorías. Así que esas son las capacitaciones que hoy tenemos disponibles sobre el esquema. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos entonces a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Yo ahora voy a mirar en este momento el chat, así que si ustedes pusieron preguntas, voy a ir seleccionando por ahí las más representativas, y los que no habían escrito hasta ahora y quieren consultar algo, vayan escribiendo. Yo voy a ir seleccionando preguntas y tratar de responder dentro de mis posibilidades. Bueno, hay una pregunta que dice, si una organización va a iniciar el proceso de implementación de FSC, ¿quién puede dar las capacitaciones iniciales? Si hay requisitos para las capacitaciones. Bien, y la pregunta viene porque sí hay requisitos para los auditores internos. Bueno, varias cosas ahí. Para los requisitos internos hay requisitos específicos del esquema en relación a aquellos casos en que la organización trabaje con un sistema de certificación multisitio. Si la certificación no es multisitio, no aplican esos requisitos que estuvimos compartiendo del ítem 2.5.15, ¿sí? Y en cuanto a los requisitos de los capacitadores, no es obligatorio que ustedes tomen capacitaciones en un ente oficial de capacitación de FSC. Si FSC tiene organismos oficiales, digamos, de capacitación, no es obligatorio que lo hagan de esa manera. Sí que se aseguren, por supuesto, que los capacitadores, ya sean internos o externos, tengan todas las competencias para poder realizar este tipo de capacitaciones, ¿sí? ¿Con qué frecuencia se deben realizar las auditorías internas? Otra pregunta. No hay una frecuencia mínima obligatoria establecida por el propio esquema. Sí, esta cuestión de si son un esquema multisitio, de nuevo, solo si son un esquema multisitio, al menos obligatoriamente una vez al año para cada uno de los sitios, y también la función central. Si no, es una recomendación de que mínimamente tendrían que ser las auditorías internas una vez al año, pero en realidad lo correcto es que cada organización defina su frecuencia de auditorías en función al riesgo de cada uno de los procesos, ¿sí? Y recuerden que una cosa es auditoría interna y otra cosa es el nuevo requisito relacionado a verificación de programas de prerequisitos, que también el esquema pide que esté fundamentado, tanto el diseño de la actividad de inspección como la frecuencia esté fundamentado por el riesgo. Entonces, y hay como una orientación que deberían ser mensuales, ¿sí? No es obligatorio, pero debería haber como una inspección mensual del grado en que se cumplen los programas de prerequisitos. A ver, más cosas. ¿Cómo auditan cultura de inocuidad? Bueno, yo ahí en cuanto a cultura les decía, el esquema les ofrece una guía que presenta algunas preguntas que se podrían utilizar para auditar el grado en que se cumplen los distintos requisitos. No sé si eso está orientado a ese o a la herramienta que yo dije que nosotros vamos a proponer. Nosotros desde QCS estamos
próximos, como les decía, a publicar la herramienta de medición de cultura, que tiene una instancia de evaluación que realizan cada una de las personas, de los empleados de la organización, a través de una plataforma. Es como una especie de encuesta anónima, y luego tiene otra segunda instancia complementaria, que es una auditoría de parte nuestra presencial que se hace en el establecimiento. ¿Qué más? A ver, estoy yendo de lo más nuevo a lo más viejo, pero vamos a intentar responder todo lo que se pueda. ¿Hay algún requisito especial que exija la norma a empresas certificadas en la norma hacia auditorías remotas a sus proveedores? No, no hay ningún requisito en relación a eso. Debe haber un procedimiento documentado y la evaluación del riesgo también debe estar documentada. Por ejemplo, si ya hacía esto, ahora tengo que sumar esto de documentarlo. Sí, es recomendable que ustedes puedan demostrar de alguna manera que hay alguna evaluación del riesgo que les permite concluir por qué se utiliza tal o cual estrategia, por ejemplo, y tal o cual frecuencia. ¿Sí? Dice, ¿cómo hacer para dar cumplimiento en los casos de que el producto no sea etiquetado? Bueno, tendré que generar un documento, una ficha técnica, un COA, una comunicación formal que yo pueda demostrar que se le ha comunicado claramente a mi cliente cuál es el uso esperado y todas las precauciones relativas a inocuidad que reciba ese producto. O sea, las fichas técnicas o alguna documentación de ese tipo suele ser una herramienta suficiente para cumplir con ese requisito. Después me piden repetir la referencia a envases plásticos de un solo uso. No es para envases el requisito, o sea, para envases aplica la categoría I. Los requisitos son para utensilios que acompañen un producto terminado. El ejemplo era una cuchara, un tenedor, un agitador. En ese caso, de nuevo, son utensilios que acompañan en mi producto terminado. En ese caso, la certificación de ese producto terminado incluye el utensilio. O sea, no se aplica la certificación al proceso de elaboración del utensilio. ¿Qué más? Adelante. Por favor, silencien los micrófonos. Así. Bueno, esta ya la contesté. A ver, ¿qué más? Debe mostrar la competencia. Bueno, está asociado a la confiabilidad de laboratorios, con validaciones interlaboratorias, aplicación de método de análisis de organizaciones como la OAC u otro certificado, o la aplicación de las normativas ISO para laboratorios de análisis. Bueno, sí, el propio esquema recomienda que lo ideal sería poder demostrar la acreditación de las técnicas en ISO 17025. Sabemos que esto es bastante complejo, que muchas veces de hecho no se consiguen laboratorios con esas acreditaciones, con lo cual tendré que buscar algún mecanismo equivalente, ¿sí? Que puede ser, como decían, la participación en un test interlaboratorio o ser parte de alguna red de laboratorios de referencia. O sea, yo tendré que buscar elementos que me permitan demostrar la confiabilidad analítica. Bueno, esto creo que lo respondí. Está en línea con los de laboratorios. Bueno, hay varias preguntas, no sé si vamos a responder todo.
Me dicen sí, para el ítem de 251 de compras de emergencia, si hay que plantear un plan B en caso de que surja una necesidad o se puede tener en cuenta como gestión de cambio. No, hay que tener un procedimiento documentado específico para esas compras de emergencias, salvo que el procedimiento de gestión de cambio ya indique exactamente cómo se lleva adelante una compra de emergencia. Si no, hay que tener un procedimiento específico porque el requisito de gestión de cambio es mucho más genérico y podría aplicar a cualquier tipo de cambio. ¿Sí? La norma pide un procedimiento específico para esto. Bueno, a ver, vamos a elegir alguna más. Ya estamos bastante pasados en el tiempo. Mientras voy buscando, les recuerdo que el material va a estar grabado, después va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, por si necesitan volver a verlo o compartirlo con alguna persona que no lo haya visto. Respecto al punto 2511, me preguntan para los envases que tienen determinada funcionalidad, ¿qué se debe especificar y dónde dejarlo asentado? Bueno, que se debe especificar es justamente cómo se aseguran esos requisitos funcionales y dónde dejarlo asentado puede ser una propia especificación de ese material donde se incluyan justamente esos atributos funcionales y en algún plan de inspección o en un plan de control donde ustedes se aseguren que justamente esa funcionalidad se puede mostrar, se pueda alcanzar. ¿Sí? Bueno, a ver si nos queda algo más. La verdad que hay varias preguntas, pero un poco hay una pregunta en relación a los controles de tiempo y temperatura de enfriamiento. Se refiere sí al tema del animal, digamos, que ha sido sacrificado. O sea, no de otros temas de insumos. Es cómo se asegura esa curva, digamos, de enfriamiento desde el sacrificio del animal hasta que se alcanza la condición final de utilización o de despacho, ya sea un producto que se comercialice o se utilice refrigerado o congelado, ¿sí? Solo para eso. Bueno. Creo que lo más, sigo revisando, pero creo que lo más relevante lo hemos respondido. Si hay alguna pregunta más, le pido que la escriban ahora porque por ahí volver todo para atrás es difícil. Dice, FCC exige que se haga una auditoría remota y la del sitio presencial. ¿En qué cambia el proceso de auditoría? A ver, no. FCC, o sea, para que el esquema, para que el certificado FCC siga siendo válido por GFCI por el momento no está validando las auditorías remotas. Por lo tanto, en general, las empresas han hecho un esquema mixto de remoto más presencial para poder cumplir con ese requisito de la GFCI. En el caso que no se ha podido concretar la auditoría presencial por restricciones específicas relativas a la pandemia, FCC tiene ese esquema de auditorías remotas, ese protocolo de auditorías remotas que yo les comenté, pero en ese caso, si la auditoría fue 100% remota, en el certificado que ustedes van a tener, va a indicar justamente que esa fue la modalidad y por lo tanto eso no está reconocido por GFCI. Por lo tanto, aquellos que no lograron hacer ninguna parte de la auditoría presencial y que fue 100% remota, ese tipo de certificado deja de tener la validez de GFCI. Por el momento, GFCI sigue exigiendo que haya una auditoría presencial. Bueno, estamos excedidos un poco en el tiempo, así que quisiera simplemente agradecerles por la participación, por el entusiasmo. Ojalá que el webinar haya resultado de utilidad. Como les decía, va a quedar grabado y va a estar disponible para que puedan volver a reproducirlo o compartirlo con quien consideren necesarios. Si hay preguntas específicas que no llegamos a abordar por una cuestión de tiempo,
bueno, tienen nuestro mail de consultas, ¿sí? Que podrían escribirnos e intentamos evacuar esas consultas por ahí. Así que bueno, simplemente agradecerles nuevamente por la participación y bueno, y quedamos a disposición para lo que podamos ayudarlos. Gracias nuevamente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, Pablo. Por favor, gracias. Muchas gracias.